Ok, la noche de hoy vamos a iniciar la cuarta lección de este curso hebreo, donde estamos aprendiendo el hebreo clásico y moderno. Esta es la cuarta lección donde vamos a ver el artículo hebreo. ¿Eh? El artículo hebreo, querido Javelin, como pueden ver ahí en pantalla, dice que el hebreo no tiene un artículo indefinido. ¿Ya? ¿Cuál es el artículo indefinido en castellano o en español, Alex? ¿Te acuerdas? ¿O hermana Delia? Los artículos definidos en español indefinidos. Un, uno, ¿qué más? Unas, unos. ¿Se acuerdan? Ajá. Ya. Ahora, en hebreo Sí. no se escribe el artículo indefinido. ¿Ya? No se escribe. Ya en la ausencia del artículo definido, o sea, ¿cuáles son los artículos definidos, por ejemplo, en español? El, las, los, las, ¿no es cierto? Sí. El, los, las. Y en hebreo, siempre el artículo definido va a ser una letra Hei, ¿ya? O sea, esta, mira. Siempre Sí. será una Hei. ¿Ya? Siempre. Importa, Sí. importa si el sustantivo es masculino, igual, plural, siempre va a ser una Hei. Y en la ausencia de este artículo, en una oración, por ejemplo, ¿ya? La ausencia del artículo definido lo que, es lo que va a indicar que un sustantivo esté en indefinido, porque el sustantivo es indefinido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo esta palabra, miren, voy a... ¿Qué dice aquí, miren? Ella que ya saben leer hebreo, porque ya conocen las otiot y las vocales, ¿cierto? Ya saben más o menos leer bien el hebreo, o por lo menos lo básico. ¿Qué dice ahí? Ven. Ben. ¿Qué significa ben? Hijo. Hijo, correcto. Por ejemplo, si yo tengo esta palabra ben, que es hijo en hebreo, en una oración, la ausencia del artículo definido, que es la hei, en una oración, va en este caso, a indicar que un sustantivo es indefinido. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, se puede traducir como un hijo. ¿Se fija? Lo mismo si Sí. tenemos esta palabrita. Miren, aquí yo tengo una ale. ¿Ya? Una hirit you, ¿ya? Y una shin. ¿Qué dice ahí? Ish. Ish. ¿Se acuerdan qué significa ish? Hombre. Hombre, correcto. Entonces ahí se puede traducir como un hombre igual. Si esto lo vemos en una oración. Aquí el sustantivo va a ser indefinido. ¿Mm? Sí. Lo mismo sucede si tenemos la palabra, esto por ejemplo, esta palabrita. Ahí tenemos una you, ¿ya? Una va, una jolam, una mem sofik, una mem sofik. ¿Qué diría ahí? Yo. Yom. Oh. Yom. ¿Y yom qué Yo. significa? Como cuando por ejemplo decimos Yom Shabbat. ¿Se acuerdan? No, no lo recuerdo, eso sí, no. Ya, Yom significa día. Ah, Yom ya. Shabbat, Yom Chishi, Yom Hamishi, ¿ya? Los días de la semana. Los días de la Ajá. semana. ¿Ya? En este caso es Yom. Y aquí también se puede traducir como un día, con la ausencia del Sí. artículo definido. ¿Está entendiendo? Sí. Ya. Entonces, comprendiendo esto, vamos a pasar a un segundo punto,
Este segundo punto nos dice, el artículo definido nunca aparecerá solo, sino que es prefijado al sustantivo, ¿ya? Cuya definición determina. La forma del artículo no es afectada por el género, ¿ya? Hay un, hay un sonido de unos perros. Deme un minuto, Javier. Ok, continuemos, tenemos una pequeña interrupción. Ya, entonces les decía, en este segundo punto, ¿se escucha bien, no es cierto? Sí, sí se escucha. Ya. Tenía un perro, el perro del patio se está ladrando. El artículo definido, dice, nunca aparecerá solo, sino que es prefijado al sustantivo, ¿ya? Cuya definición determina. La forma del artículo no es afectada por el género y número del sustantivo, al cual es prefijado, pues es igual para todos los géneros y números. ¿Ya? ¿Está entendiendo? Este punto 3 nos dice, las principales reglas a seguir para escribir el artículo definido son las siguientes. ¿Ya? Las principales reglas. A. Usualmente, dice, se escribe con dagesh forte, hei y pataj en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no guturales. ¿Ya? Que no son no guturales. ¿Te acuerdas cuáles son las guturales? ¿Hermana? Lo vimos ayer. Sí, Antes de ayer, mejor dicho. las guturales, Las sí. Ya, la Aleph, La Hey, la la G, Het, la G, ajá, la Ay y la Resh. correcto. Esas son las guturales. Y aquí en este punto A nos dice, usualmente se escriben con la que es fuerte, pataj, o sea, perdón, hey, pataj, en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no guturales. O sea, en cualquier letra que menos las guturales se va a escribir este artículo, ¿ya? Que es una hey, un pataj y posteriormente un dagesh fuerte. Sí, Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta palabra, miren. ¿Qué dice ahí? Voy a escribirlo acá. Tenemos una yud, ¿ya? Una kamatz y una dalet. Una kamatz, una kamatz gadol en este caso. Y una dalet. ¿Qué dice ahí? Yad. Yad. ¿Qué significa yad? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, mano, ¿ah? mano, Correcto. Yad significa mano, ¿ya? Y también se puede traducir como una mano, porque no tiene artículo definido. Ahora, si queremos agregarle el artículo definido, ¿ya? Según esta regla, ¿qué dice? ¿Qué artículo debemos poner? Según Hey, punto. ¿Ah? la Hey Ya, ponemos una hey. ¿Qué más? y el Kamat. No, fíjense bien Ah, cómo dice el A. Dice, usualmente se escribe la que es fuerte, hey pataj. sí, ¿Qué viene debajo de Pataj, la hey? Pataj, Ya, pataj. Y después dice un dagues fuerte, ¿no es cierto? sí, Ya, entonces el dagues fuerte va aquí, en la out que le sigue, en la letra que le sigue. ¿Se dan cuenta? sí, Entonces agregamos la G, pataj y un dagues fuerte. Ah, sí. perdón, Mijael, la dagesh, o sea, ya, va abajo de la yud. Correcto. ¿Ya? ¿Y por qué razón va abajo de la yud? ¿Por qué razón va abajo de la yud? Porque aquí nos dice esta regla A. Usualmente se escribe cuando le agregamos el artículo, en este caso a yad, ¿ya?
La regla nos dice que tenemos que poner una hey, un pataj y un dagosh fuerte en la primera consonante del sustantivo. O sea, el sustantivo en este caso es ya. ¿Ya? Antes de todas las letras no guturales. Y la yud no es gutural. ¿Te das cuenta? Porque las guturales son las mudas, la alef y la ain, las jotas, la hei y la he y la resh. Por lo tanto, esta no es, la yud no es una gutural, por lo tanto va a tener un dagus. Fuerte, fuerte. ¿Por qué fuerte? Va a duplicar el sonido. ¿Ya? Ok. Hayat. Esa es la regla. Ahora, si yo, por ejemplo, pusiera esta otra palabrita, miren. Ya tenemos ahí una K, una kof. ¿Ya? Una kof, una ba, una jolam, una lamet. ¿Qué dice ahí? Col. Col. ¿Se acuerdan qué significa col? Voz. Correcto, voz. Col, voz. ¿Ya? También se puede traducir como una voz, ¿ya? Porque no tiene artículo definido. Ahora, si yo quiero decir la voz, ¿qué es lo que tengo que agregar según esta regla? Una hey. Agregar una hey. Una hey. ¿Qué más? Y un pataj. Pataj, ¿ya? Y el dagesh. Y el dagesh en la En la kuf. en la Q, correcto. Y ahí entonces, ¿cómo leemos? La voz. Hakol. La voz. ¿Y en hebreo cómo se diría? Hakol. Hakol, eso. Hakol, la voz. Interesante. O sea que no tenía idea. Ya, ahora sabe. Está bien. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un último ejemplo con esta otra palabra, miren. ¿Qué dice ahí? Tenemos una lamet. ¿Ya? Una lamet, una sere, haser, que le da sonido de y una bet. Realmente, ¿Qué dice ahí? nosotros Lep. comenzamos ¿Qué significa lep? Corazón. Corazón. O puede traducirse también como un corazón, porque no tiene ya artículo definido. Sí. Y si queremos decir el corazón, ¿qué hacemos? Se agrega la hey. Y el Hey, pataj. Pataj. Pataj y... Segor. No, ¿qué falta? No, falta algo. Dagesh. ¿El dagesh? ¿A dónde va el dagesh? en el lamet. El alame. Lamet, sí. ¿Por qué va el alame? Porque el alame no es una gutural. Por lo tanto, vaya ahí un dagesh fuerte. Sí. ¿Cómo se lee entonces? El corazón. Bueno. Ya, ¿y en hebreo? Halef. Alep, correcto. Así de fácil esta regla. ¿Ya? Vamos al punto B. Este punto B dice, cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es gutural, ¿ya? La forma del artículo será modificada para compensar el hecho de que las letras guturales no aceptan la duplicación. ¿Ya? O sea, las letras guturales no aceptan dagesh fuerte. Deben notarse los siguientes cambios. Veamos esos cambios. 1. Antes de una hey y una het, el artículo usualmente se escribe hey pataj, pero sin dagesh fuerte. En esta situación se dice que la hey y la het han sido duplicadas por implicación, es decir, son virtualmente duplicadas. O sea, no se anota el dagesh. ¿Ya? Son duplicadas virtualmente, o sea, en nuestra imaginación. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo esta palabrita. Miren. Veamos un ejemplo con una het.
una head, tengo esta palabrita. Tenemos una head, ¿no? Debajo de la head tenemos una segol. Miren, ahí al ladito de la segol, al lado izquierdo, yo voy a hacer este signo que vamos a ver más adelante, que es un muná. El muná es una acentuación, ¿ya? Y tenemos un muná, después tenemos una resh, ¿ya? Después tenemos otra segol Sí, me lo di. y después Márcale a tu tenemos papá y le que estoy hablando. Estoy línea. ¿qué dice ahí? Jereb, Jereb, correcto. ¿Qué significa Jereb? tierra. No, significa espada. Espada, perdón. Me lo di. ¿Perdón? Márcale acá. Ah, le estaba hablando ya. Jereb. Jereb significa espada. Ahora, si queremos decir la espada, ¿qué debemos anotar aquí? La hei mala con la pataj. Correcto, la Hei Pataj. Ujú. ¿Ya? Pero ahora, sin el dagesh en el sustantivo. O sea, ahí ya no va el dagesh. ¿Ya? Como en lo anterior. ¿Por qué no va el dagesh? Porque la het no soporta dagesh. No se escribe gramaticalmente con dagesh. Yo diría, ¿cómo diría ahí entonces? ¿En dónde? En esta palabra. Jereb. ¿Ajeré? Ajere, correcto. La espada. ¿Ya? Sí. Ya, veamos otro ejemplo. Ahora con una hey. ¿No? Tenemos una hey. ¿No? Tenemos una hey. Una sereyud. Sereyud. ¿Ya? Después tenemos una hub. ¿Ya? Sería así. ¿Ya? Tenemos una hub. Y después tenemos una camasador. Y después tenemos una lame. ¿Qué dice ahí? ¿Jejal? ¿Cómo? ¿Jejal? Correcto. Jejal. Jejal se traduce al español como templo, también se puede traducir como palacio. Jejal. ¿Ya? Y si nosotros queremos decir el templo o el palacio, ¿qué hacemos? Perdón, Mijael, pero no puedes decir ahí Heijal. No, ¿por qué razón? Porque aquí es una serie yud. Cuando tú ves acompañados esos dos puntitos y al lado una yud, ¿ya? No se pronuncia como E, suena como una E. Ya. ¿Ya? No suena Heijal. No, eso está mal pronunciado. Suena como Jejal. ¿Ya? ¿Y cuándo sonaría Heijal? No, no suena, en este caso no sonaría así. ¿Por qué? Porque esto, cuando tú ves estos dos puntitos acompañados con una yud, se le llama sereyud. Y es una Sereyud. E. Ya. ¿Ya? Ok. Jejal, entonces si queremos decir la espada, o sea, perdón, el templo o el palacio, El templo. ya, ¿cómo decimos? Una Hei. ¿Qué le ponemos? Nuestro artículo. ¿Una hey? ¿Y qué más? Pataj. Pataj, correcto. Pero esta vez sin el dagesh como en la anterior. Sin poner el dagesh al sustantivo. En la primera O del sustantivo. ¿Cómo se pronuncia entonces? Heijal. ¿Cómo? ¿Ajejal? Ja, ¿Ajejal? Jajejal. Correcto. ¿No? Recuerda que la yud no se pronuncia aquí. Es una serie. Jajejal. El palacio o el templo. Por esos dos ejemplos yo creo que es suficiente. Vamos a una regla número 2. ¿Qué dice?
Dice, antes, ¿ya? Antes de una ale, una ain, una res, el artículo usualmente se escribe hey, patah. En este caso, el rechazo de parte de la gutural de dagesh fuerte provoca que la vocal corta precedente sea aumentada de una patah a un kamatz. Gadol. Lo anterior es conocido como el aumento compensatorio de una vocal. Sin la compensación patah, podría haber sido dejada como una vocal corta en una sílaba abierta sin acentuar. Ya. Esto que les dije lo vamos a ver en un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta palabrita, miren. Una res, ¿ya? Una res, una jolam, una alef, una alef y una shin. ¿Qué dice ahí? Rosh, Rosh, ¿qué significa? cabeza. Cabeza, ¿ya? Y si yo quiero decir la cabeza, Hey patah. Eh, Hey seul. ¿ok? Oh, perdón, se me choqué la... Patah, sí. No, tenemos una hey. Y una... Patah. No, no, ¿Segol? Kamat, no. Miren, Kamat, voy a leer de nuevo, miren. Antes de una alef, ¿ya? Una dagesh. Perdón, escuchen bien. no. Antes de una alef, una ain y una resh, el artículo solamente se escribe hey patah, ¿cierto? Ahora, en este caso, el que estamos viendo ahora, el rechazo de parte de la gutural, o sea, de la resh, es una gutural, el rechazo de la gutural, el Ya. rechazo es fuerte, provoca que la vocal corta precedente aumentada ya cambie de patah a tamás. Entonces, si cambia de patah a tamás, ¿cuál será entonces la vocal debajo de la T? Una E, ¿No? una Pues, A, una A, una A. Pero, ¿cuál sería la vocal? Porque dijimos que anteriormente era un patah, ¿ya? sería un El- Kamat, Un kamats, correcto. Ahora, ¿por qué un kamats? Por lo que dice aquí, porque dice la regla. por lo que dice Rayla, dice, en este caso el rechazo de la gutural del dagesh, o sea que en este caso la resh no tiene dagesh, ¿ya? Ujú. Provoca que la vocal precedente, o sea, la vocal de la G, en este caso del artículo, sea aumentada, o sea, de una vocal corta Ajá. a una Sí, vocal larga, sí. o sea, de un pataj a un kamats. ¿Y cómo se dice entonces en hebreo? Arroz, Carro, la cabeza. No hay acento ahí, no hay acentuación, Mijael. No, en este caso no, eh, porque yo no puedo poner, por ejemplo, un dagesh en la Rosh. red, no lo puedo poner porque la red no soporta dagesh. Ya. ¿Sí? Aquí el único que aumenta en este caso es el ¿cómo se le dice esto? Aumenta en este caso el, la vocal, ¿no? Ok, De ya. una vocal corta a una vocal larga. Ya, comprendiendo esto, entonces vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esta otra palabra, miren. Una Aleph, una Ujú. Aleph. Después yo tengo aquí un Kamat Gadol y una Pet. ¿Qué dice? Ap,
Ab, correcto. ¿Qué significa ab? Padre. Padre, ¿cierto? Ahora, si yo quiero decir el padre, ¿cuál es el artículo que tengo que agregar? Una G Ya, un ok, y un Kamat. nunca más gadol, correcto. ¿Qué dice? Ha'ab. Jaab, correcto. El padre. ¿Ya? Mm, Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Voy a hacer un último ejemplo con esta palabrita, con una ein, con un sustantivo que tiene ein. Ahí se me queda chueca la. ¿No? Tenemos una ein, ¿cierto? Después tenemos una kirikyu. Kirikyu. Y después tenemos una aras. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Ir. Ir. Ir significa ciudad en hebreo. En español en este caso. ¿Ya? Ciudad. Y si yo quiero decir la ciudad, ¿qué pasa aquí? Con una G Una hey y una Kamat Gadol. correcto. Ahora, ¿por qué le agrego camas de Gadol? Porque la AIN, al ser una gutural, no soporta la kesh. Por eso es aumentada la vocal precedente al sustantivo. En este caso, la vocal que está abajo de la hey. Así de simple es esta regla. Vamos a pasar a una tercera regla. Esta tercera regla nos dice, antes de una het con patah, o sea, perdón, con tamats, y antes de una hey con tamat, en este caso con gadol, sin acentuar, o una ain con tamats, sin acentuar, el artículo se escribe hey, segol. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. A ver, yo tengo esta palabrita. Tenemos empecemos con una G, un ejemplo con una G. Sustantivo que inicia con una G. ¿Ya? Tenemos esta palabra. G, Kamas Gadol, ¿cierto? Una Jav. Después tenemos otra Kamas Gadol, ¿cierto? Y después tenemos una Mensofit. ¿Qué dice ahí? Jajam. Jajam, ¿se acuerda qué significa Jajam? Sabio. Sabio, correcto. Y si yo quiero decir el sabio, según esta regla, ¿qué artículo debo agregar? Tiene que poner una G Ok. ¿Qué más? y ¿Y una? ¿Esta? ¿Cuál es? Segol. Segol, correcto. Sí, porque aquí esta regla nos dice que si nosotros tenemos una G, en este caso tenemos una G, con un K más debajo, tenemos un K más gadol debajo, entonces el artículo será una G, segol. ¿Cómo se pronuncia ahí entonces en hebreo? G Jajam. Ejajam, correcto. Acuérdense
que cuando tenemos dos kamats, ¿ya? La regla nos dice que la segunda se va a acentuar, en la segunda se acentúa más fuerte, por lo tanto se pronuncia jejajam, 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 ¿ya? Sí. Y ahí se diría el sabio. En español, esa sería su traducción. Ahora, veamos otro ejemplo con una hey. ¿Ya? Una hey. Yo, por ejemplo, aquí tengo una hey, sustantivo que inicia con hey. Tenemos y tenemos una camascarol. ¿No? Tenemos una res. Y tenemos una Hiritube. ¿No? Y por último tenemos una Mensotip. ¿Qué dice ahí? Harim. Correcto. Oh. Harim significa Montañas. montañas. Correcto. Si Harim significa montañas y yo quiero decir la montaña, ¿cuál es el artículo que debo agregar según esta regla? Una hey y el segol. Correcto. Hey, segol. ¿Por qué una hey y una segol? Porque en este caso el sustantivo inicia con una hey y un kamasgadol. ¿No? Sin acentuar. Ahora, un ejemplo con una ain. ¿Ya? Aquí voy a anotar. Tenemos una ain. ¿No? Un kamas. Tenemos una fe, otro kamas gadol, ¿ya? Y una resh. ¿Qué dice ahí? ¿Lo pueden leer? Acuérdense que la ain es muda. Voy a determinar la vocal y su sonido. Alex, ¿puedes leer? ¿Aló? ¿Me escuchan? Javierín, ¿se escucha, no? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Qué dice ahí? Dice afar. Ah, correcto. Oye, pensé que no me escuchaba. Es que creo que la había movido. Afar. Que afar significa polvo. ¿Ya? Afar. Sí. ¿Sí? Que la kamats de la última sílaba se va a acentuar más fuerte cuando vemos dos kamats seguidos, según la regla. Ahora, si yo quiero decir el polvo, ¿cuál es el artículo que debo agregar? Hey. ¿Okay? Y el segol. ¿Cómo diría entonces? Jeafar. Jeafar, correcto. Jeafar, el polvo. Y eso sería así de simple esta tercera regla. Sí. A ver, veamos un punto C. Un punto C nos dice, cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es yod, seguida por un shba simple, o sea, una yod que le cuelga abajo un shba, el artículo normalmente se escribirá hey pataj.
La misma regla a veces se aplica cuando los sustantivos comienzan con una men seguida de un sheba simple. O sea, en este caso, una men que le cuelga bajo un sheba. Sin embargo, no se aplica en caso de otras letras del alefato donde aparezca con un sheba simple. Veamos un ejemplo de esta regla. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo esta palabrita. Dice que el sustantivo que inicia con una yu y un sheba. O sea, tenemos aquí. Tenemos esta palabra. Yu, sheba, ¿cierto? Después tenemos una lamed. ¿Ya? La lamed. Posteriormente un kamas. ¿Ya? Más gadol. Una dalet. ¿Ya? Tenemos una dalet. Tenemos una hirjud. ¿No? Y una mensofit. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Pueden tratar de leer? ¿Y Aladín? Yeladín, correcto. Eso significa niños. Yeladín, o pequeños. Mejor, yo me inclino más por la traducción niños. ¿Ya? Niños. Y si nosotros queremos decir los niños, según esta regla, ¿qué artículo debemos agregar? La Hey y un Más, Pataj. correcto. Pataj. Entonces yo diría, ¿qué diría ahí? Ja ¿Ya? Jadín. Ja, Ja y Jadín. ja, yeladín. Ah, Yeladín. Recuerda que son ayud. Ah, sí. Ja, yeladín. ¿Ya? Los niños. A ver, ahora voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Miren, a ver. Este comienza con una you. You, shba, Aleph, ¿ya? Aleph, una jolam y una resh. ¿Qué dice ahí? Yeor. Yeor. Yeor significa río. Y si nosotros queremos decir el río, ¿cuál es el artículo que debemos agregar? Una Hey ¿Ya? y un Pataj. Un pataj, correcto. ¿Por qué una G y un pataj? Porque esta regla nos dice que cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es yo, o sea, tenemos una yu, seguida en cheba, tenemos debajo de la yu un cheba, el artículo no, el artículo, perdón, normalmente se escribirá hey pataj. ¿Ya? Esta misma regla dice se aplica cuando los sustantivos comienzan con una men y un cheba. Ahora veamos un ejemplo con una men y un cheba. ¿Eh? Por ejemplo, con una men, con un sustantivo que comienza con una men y cheba. Tenemos esta palabrita. Tenemos una men, ¿ya? Shba, tenemos una samaj,
¿no? Tenemos una Kiri Hacer y tenemos una Lamet. Lamet, una Tomats, Galón y una ¿qué dice ahí? Mesilá. Mm. ¿Qué dice ahí? Mesilá. Mesilá, correcto. Mesilá significa carretera, ¿ya? Y si nosotros queremos decir la carretera, ¿cuál es el artículo que debemos agregar? Una G. ¿Ya? ¿Qué más? Y un patá. ¿Por qué tenemos que agregar una G y un pataj? Porque adelante está una mem y debajo tiene un shba. Correcto, porque el sustantivo comienza con una men y un chepa. Sí. Mm. Exacto. Ahora, vamos a dar un... no, yo creo que con este ejemplo es suficiente, ¿no? Mijael, Sí, dime. ¿puedes dar un ejemplo más, por favor? Otro ejemplo más. Ya, déjame ver. ¿Por qué no te quedó claro? ¿Ah? ¿No te quedó claro? Lo que pasa es que me tuve que salir. Ah, ya. Eh, ya, dame un segundo. Por ejemplo, eh, mira, hay veces que hay excepciones, sí, ¿ya? Excepciones. Sin embargo, las excepciones con mem, sheba. Por ejemplo, yo tengo esta palabrita, mire. Mm. Ujú. Es una mem, Ah, cuando hay una. ¿ya? Ya. Una lamet, ¿ya? Melech. Una, ¿cómo ¿Verdad? se llama? Una half, ¿ya? Una half, una kirchhoff, y al final tenemos una mensofit. ¿Qué dice ahí? Melahim. Melahim. ¿Qué significa melahim? Mensajeros. No. Miren, malahim es mensajeros. Pero melahim, ¿qué me vendría siendo? ¿Te acuerdas del libro de Melahim? Aleph, Melahim Bet. Hay un libro que tiene ese nombre. ¿Se acuerdan? No. El libro de Reyes. No. Melahim significa reyes. Reyes. Y si nosotros queremos decir los reyes, ¿qué artículo debemos poner? Una G. Sí. ¿Ya? ¿Más? Un patá. Tata, correcto. Ahora, fíjense bien. En las anteriores, la mem no tenía dagesh. ¿Ya? En esta ocasión, en Melahim, sí hay dagesh fuerte. Esa es una excepción en comparación con la anterior. Sí. La anterior, mira, Alex, era Jamesilá. ¿Ya? Ujú. Aquí, mira, aquí. Aquí. Sí. Jamesilá. ¿Ya? Pero aquí la mem no tenía dagesh fuerte. En este caso aquí hay una excepción
y aquí la mem sí tiene dagesh. ¿Por qué? Porque sí se escriben. ¿Ya? Hay excepciones en el hebreo, van a encontrar con esas excepciones. O sea, aquí una de las, o sea, es una de las excepciones, porque hay más excepciones, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, puede haber otra excepción, como por ejemplo la palabra, esta, por ejemplo, como esta palabra mem. Le hago una mem, Ah, obviamente con la mem. Mm. estamos viendo la mem. ¿Ya? Tengo una mem aquí, tengo un sheba debajo de la mem. ¿Ya? Después tengo una kuf. O sea, aquí pasa, lo que pasa aquí es que cuando yo le agrego el artículo, ¿cierto? Mm, En Melahim, por ejemplo, eh, se pone un dagesh fuerte en la primera letra del sustantivo. ¿Ya? claro. Aquí va a pasar lo mismo con esta palabra. ¿Ya? Aquí tengo una cof y después tengo aquí una olam. Después tengo otra mem. Meculam. Espera un segundo. No se me anticipe. Señorita Delia, ¿por qué no da cámara? No, todavía no. Ya tenemos una VAP y una TAB. ¿Qué dice ahí? Es como, Mecomot. Mecomot significa lugares. Mecomot. mm, Y si yo quiero decir los lugares, ¿cuál es hey, el artículo que debo agregar? hey. ¿Cuál es? ¿Cuál es el artículo? La hey. Una G, ¿Qué más? un pataj, ¿Pataj? ¿Y qué pasa con la mem? un dagesh, ¿Qué le agrego a la mem? Package. Dagesh fuerte, correcto. Fort. ¿No? Acuérdense que el dagesh fuerte siempre va a estar en las otiot que no son guturales. La mem no es gutural. ¿Ya? sí, Ok. Y otra cosa, que el dagesh fuerte siempre lo va a anticipar una vocal. En este caso un pataj. ¿Ya? Ahí sabemos que es un dagesh fuerte. Ya. O sea, con este ejemplo yo creo que está más que claro. Está buena las clases de Mijael, te felicito. Ya. Ahora, miren aquí, dice, fíjese que rige la forma regular, en la cual el artículo es prefijado a otras consonantes que no sean yod ni mem, cuando aquellas están apoyadas por un chepa simple. ¿Ya? Ejemplos. Tengo esta palabra, miren. Tenemos una Dalet, ¿ya? Tengo una Dalet, tengo un Dagesh. ¿Ya? En este caso es un Dagesh lene, no un Dagesh fuerte, porque la Dalet es una de las Kebat, ¿se acuerdan? sí, Ya, una Dalet, un Chba, una Bet, ¿ya? Debajo de la Bet, un Kamat, necesito un estador. Después tenemos una Resh, ¿ya? Después tenemos una Kirjut. Después tenemos una Mensojit. ¿Qué dice ahí? de Barín, ¿Qué significa Devarim? Hay un libro, palabras, palabras. Devarim, palabras. ¿Ya? Devarim es el nombre de uno de los libros de la Torá, que se le conoce comúnmente sí, como Deuteronomio.
¿no es cierto? En griego significa palabras. Y si yo quiero decir las palabras, ¿cuál es el artículo que debo agregar? Hey, ¿Ok? patah. Patah. Está bien. ¿Qué patah? ¿Mm? Ya, patah. ¿Por qué? Porque dice que aquí dice que rige la forma regular, en la cual el artículo es prefijado a otras consonantes que no sean yod y mem. O sea, en este caso, no tenemos una yod y una mem, tenemos una dalet. Cuando aquellas están apoyadas por un chepa simple. ¿No? Ujú. Entonces, vamos a dar otro ejemplo. Miren este. Tenemos una zain, ¿ya? Una kuf, ¿no? Tenemos una kuf, tenemos una kuf, ya tenemos. Tenemos una kuf, debajo de la zain tenemos un cheba, debajo de la kuf tenemos una sere, una nun, ¿ya? Una nun, una hirjiu y una mensofit. ¿Qué dice ahí? Shekenin. ¿Perdón? Shekenin. Sekenim. Sekenim significa, ¿se acuerdan? Ancianos. Anciano. Ancianos, porque termina con yud, mem al final, por lo tanto es un plural masculino. Sekenim. Sekenim significa ancianos, y si yo quiero decir los ancianos, ¿cuál es el artículo que debo agregar? Una hey. ¿Eh? ¿Más? Patah. Patah, correcto. Yo diría, en hebreo, Ha shekenin. Haskenim. Ah, ¿Ya? sí. Miren, aquí, ¿se acuerdan la regla que vimos la otra vez? Que cuando un sheba va al medio de dos vocales, ¿qué pasa? Se elimina la primera. No, no. ¿Qué pasa con el sheba? A ver, espera, déjame ver bien. ¿Se acuerdan, hermana Delia? ¿Qué pasa con el sheba cuando va al medio de dos vocales? ¿Qué función cumple? ¿O qué es lo que pasa? Se recorre o rechaza la. No, no suena vocal. Una es muda. Ah, ya. Correcto, muda. Entonces, en vez de pronunciar Hasekinim, ¿cómo se leería sin el vocal abajo el sheba? Hatzkenim. Haskenim, correcto. Haskenim. ¿Por Es la qué? primera siempre muda cuando hay dos, ¿no? Claro, cuando tú, por ejemplo, tienes, mira, cuando tú tienes una vocal aquí y el sheba va al medio de estas dos vocales, ¿ya? No va a sonar vocal el sheba, Ah, ya. ¿ya? Por eso se pronuncia Haskenim y no Haskenim, Sí. ¿ya? Entonces, ahí tenemos esos dos ejemplos. Ahora vamos a ir a la última regla. Dice, algunos sustantivos en su forma singular llevan cambios internos cuando el artículo definido es prefijado a ellos. Los más importantes son los siguientes. ¿Ya? Vamos a ver esos cambios que ocurren en
en el sustantivo cuando se le prefija un artículo. Por ejemplo, tenemos esta palabrita, miren. Aleph, ¿ya? Aleph, Segol. Y tenemos una que es una acentuación. Aleph, Segol. Después tenemos una Rech. Después tenemos otra Segol. Y después tenemos una Sadisofi. Una Sadisofi. ¿Qué dice ahí? Eret. Eretz. Mm, Ya. ¿Qué significa Eretz? tierra. Correcto. Y si yo quiero decir la tierra, Hey. Agrega una hey. ya, Hey. Y Kamat. Kamatz, correcto. ¿Por qué Kamatz? Porque la Aleph es una gutural, ¿cierto? Y las guturales no soportan la Gesh, Mm, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Aquí, mira, aquí, este es el cambio que ocurre. Sí. Este es el cambio que ocurre, mira. Agregarle el artículo Hey Kamatz, La Aleph desaparece rechaza. la Segol. Sí. Desaparece la Segol. Desaparece y se cambia a una Patah. una Una Kamat. o sea, perdón, a una Kamatz, Sí, Kamat. ¿ya? Porque tenía anteriormente una Segol, cambia a Kamatz. Entonces ya no se va a pronunciar Eretz, sino se va a pronunciar Haaretz. Ar. Ese es el cambio que ocurre, ¿ya? Sí. Lo mismo sería con esta otra palabrita, miren. ¿Dice ahí? Har. Har. ¿Qué significa Har? Mm, se me olvidó. ¿Se acuerdan? Har Sinaí, Monte. monte, montaña. Mm, Y si yo quiero decir la montaña, ¿qué es lo que pasa? hey. ¿Qué más? Kamat. Kamatz, ¿perdón? Seco. ¿Y qué pasa con el pataj del sustantivo? Dejar. Si en delante en Ares cambió de Segol a Kamatz, ¿qué ocurre aquí entonces? Cambia de pataj Kamat. a Kamatz, correcto. Entonces ya, ahí digo ya, Kahar, Kahar, Pero, la montaña, ¿ya? Ujú. Ahí, a veces te van a escuchar que cuando, por ejemplo, cuando uno va a Israel, hay veces que el artículo no lo pronuncia como J, lo pronuncia como moda, como muda, ¿ya? Este es un dato que les estoy dando, ¿no? Esa sería ya una forma, como decirle, más simple de pronunciarlo, ¿ya? Mm, lo pronuncian, por ejemplo, ajar, ¿ya? O, por ejemplo, a veces cuando uno quiere decir el instinto al mal, eh, dice Yexer hará, Yexer hará, en vez de decir Yexer hará, dice Yexer hará, ¿ya? Ujú. A veces van a oír pronunciar así de repente. ¿Y es A la correcto? G, ¿ah? ¿Es correcta esa pronunciación? Es correcto, pero Ah, bueno. eh, ¿es lo, secular?
No, lo más correcto sería pronunciarla con J suave, como en el inglés. ¿Ya? Ujú. Es que es una forma. Oye, ¿Ya? Dime. Mijael, una consulta. Bueno, si estamos o sea, estamos hablando en hebreo, estamos aprendiendo hebreo bíblico. ¿Sí? Si estamos aprendiendo hebreo secular, o sea, el que hablan en Israel, ¿Sí? ya sin las camat, las patadas, o sea, ¿sería lo mismo o no hay diferencia? No sería lo mismo, pero a veces hay diferencias porque el hebreo clásico, que es el hebreo bíblico, como se Ujú, le llama comúnmente, difiere en varias cosas del hebreo moderno. ¿No? ujú, El hebreo bíblico difiere en varias cosas del hebreo moderno, pero prácticamente en forma general es casi lo mismo. ¿No? o sea, si tú aprendes el hebreo Si tú aprendes hebreo bíblico o clásico, clásico, ponte tú el que habla normalmente, el que habla, por ejemplo, en Israel es el hebreo moderno. claro, ponte ¿Ya? tú aprendes hebreo moderno, hablando así, después yo perfectamente puedo leer todo, ¿no? Claro, pero mira, la idea es que si tú aprendes a leer hebreo clásico, vas a Ujú, poder hablar hebreo moderno, Mm, ¿no? ujú. Es que en hebreo moderno se le agregan Se, otras palabras, o se le quita también, se le quitan las patadas, el o a veces segor. tienen una pronunciación diferente en algunos casos, ¿ya? Pero Ujú, prácticamente él es casi lo mismo, la única diferencia es que tiene sus variantes, ¿ya? El hebreo ya. moderno difiere un poco del hebreo clásico. Ya, entonces ahí tenemos esos ejemplos. A ver, voy a dar un último ejemplo porque son varios ya. Voy a dar un último. Por ejemplo, yo tengo esta palabra. Tengo una Gimel, ¿cierto? Ujú. Tres. La Gimel va a llevar un Dagesh. ¿Por qué lleva un Dagesh? Porque cultural, ¿no? Porque es una de las Gebat Kepat. Las Gebat Kepat llevarán un Dagesh Leni o Dagesh suave, Mm, ¿ya? Y debajo de la Gimel voy a poner aquí un Pataj, ¿ya? Y aquí un anuncio fijo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué, Gan. qué dice? Gan. Gimel, que suena como G, como nuestra G de gato. Ujú. Un patá, que es una A, y un anuncio fit, que suena como N. ¿Qué dice? Gan, Can. ¿Qué significa can? jardín. Ja- Jardín. Sí, como por ejemplo el Can Eden, ¿ya? El jardín de la Eden, ¿ya? Y si yo quiero decir el jardín, ¿cuál es el artículo que debemos poner? No, ok. El artículo, una G y Un camar. Kamats. ¿Y qué pasa con la el patá debajo de la Gimel? Se convierte en camar. Se convierte en Kamats, ¿ya? Así de simple. mm, Estas son las reglas del artículo hebreo. O sea, como pueden ver, no es llegar y decir, no sé, decir en hebreo un artículo más un sustantivo. Ahí tiene sus reglas. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, aprendiéndose estas reglas, ustedes van a poder pronunciar correctamente eh, un artículo acompañado de un sustantivo. ¿Ya? Y Sí. esta es la clase de hoy, Javelín. Esperando que les haya gustado. buena ¿Ya? la clase. Gracias. Y Sí, la está buena próxima la clase. vamos a ver los acentos en hebreo. Vamos a ver los acentos y la otra clase vamos a ver acentos y vamos a practicar un poco de lectura, ¿ya? Ya. Sí. De lectura. Y eso, más que nada. Y, y bueno, hasta aquí dejamos esta clase, esperando que haya sido de barajada, de bendición para ustedes. Y estaríamos viéndolas ya
en la próxima shiur, en la próxima lección. Déjame ir, voy a dejar de compartir pantalla. Tener